Continuamos con los estudios de Hebreos. En este caso vamos a trabajar el capítulo 7 del 18 al 23. Vamos a ver qué el tiempo nos da para trabajar estos versículos. Vamos todos a Hebreos, por favor. Vamos a Hebreos 7. Voy a leerlo del 18 al 23. Qué bueno que podamos sacar tiempitos en la semana de revisar y repasar lo que hemos venido compartiendo. Y también lo ideal es que podamos nosotros anticiparnos. ¿A qué me refiero? A que si tú puedes ir avanzando en el estudio para que si hay preguntas, tanto lo que vimos la semana anterior como lo que podamos encontrar en el estudio que vamos a tratar en este caso, si hay preguntas, aportes, cosas para corregir, muy bueno sería. Muy bueno, estamos atentos, estamos dispuestos para que así sea, para que así sea. Vamos a leer Hebreos 7 del 18 al 23. Dice así la palabra de Dios. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Entre paréntesis, pues nada perfeccionó la Torá o la ley. Cierro paréntesis. Y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento del, del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Yehoshua es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, no podían continuar. Vamos a comenzar a mirar verso a verso, como lo hemos venido trabajando y también contextualizando con la escritura. Si alguien tiene algún pasaje bíblico, ¿cierto? O alguna palabra que llame la atención para mirarlo desde la raíz, tanto en el griego como en el hebreo, o también dentro de la cultura o del pensamiento del primer siglo. Acuérdense que el pensamiento del primer siglo nos va a dar contexto, ¿cierto? De lo que se está viviendo en ese momento, de por qué hacen las cosas como las hacen. Ayer casualmente lo compartíamos con la nena, con mi esposa, y también lo compartía con Luisita, de que pudimos verificar, a pesar de que lo habíamos visto con un estudio con el profe Eri, pudimos verificarlo en internet, que en el primer siglo, cómo era el sistema de trabajar la tierra, mirando la parábola del sembrador. Y efectivamente, en esa época, la forma de trabajar la tierra no es como se maneja hoy en día. Hoy en día se hace el surco, ¿cierto? Se pasa el arado, hacen los surcos y ponen la semilla en los surcos. En esa época salía el sembrador, el que estaba trabajando la tierra, regaba la semilla y después pasaba al arado. O lo hacían también con palos. Entonces tiene mucho más sentido porque la parábola del sembrador da a entender que son como cuatro tipos de terrenos. Y otra que es un solo terreno. Sino que el que por donde el Señor pasa al arado es a la semilla que va a quedar en tierra buena, profunda, por encima de las piedras, de las ramas, y va a dar ese fruto que dice ahí. Es decir, aplica la circuncisión del corazón, que Dios es el que llama, Dios es el que convence. Entonces, mire que sí puede uno verificar y tiene mucho más sentido y contexto. No es que nos vayamos a quedar en el primer siglo, no, es para entender la profundidad de la escritura, la enseñanza, la coherencia. Y en este caso de Hebreos, nunca olvidemos que se está hablando a un pueblo que conoce la Torá, que son practicantes de la Torá y que están en esa transición de ya reconocer de que no hay que seguir haciendo sacrificios, ni el sacerdocio ya no es levítico, sino otra vez
de Mashiach, que según el de Melquisedec, que es directamente de Dios, el mismo, que el sacerdocio no fue o no inició con la tribu de Leví, sino que el sacerdocio siempre ha existido, es de parte de Dios para nosotros. Él intercede por nuestras vidas, Él nos lleva a que nos acerquemos a Él es el que dispone su corbán para que nos acerquemos a Él, para que tengamos intimidad con Él. Entonces, hay que tener siempre en cuenta ese contexto para que no nos confundamos ni tampoco saquemos enseñanzas o conclusiones equivocadas. Entonces, Angelita, qué bueno verte, Dios te bendiga. Ahorita hablamos de Gracias, tu mami cuando terminemos el estudio. sí, señor. Entonces, Hebreos, versículo 18, vamos a comenzar a mirar que en el versículo 18 está diciendo, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Es un pasaje muy mal interpretado, muy mal, muy mal manejado, donde dice que ya la Torá ya no es vigente, ya cambió, ya, ya está la ley de la gracia, ya está solamente el Nuevo Testamento, la Torá ya no hay que cumplirla, ya queda atrás. Aquí no está diciendo de nada de la Torá, que sea mala o que ha sido abolida, no está diciendo. En el primer siglo, en el primer siglo, lo que se entendía era que la Torá es perfecta. En el Salmo 19:7, si alguien lo busca, por favor, Salmo 19:7, habla de la Torá que es perfecta y ellos estaban manejando eso, no se cambió. Lo débil no es la instrucción, ojo, la Torá, la instrucción no es lo débil, sino lo débil era el sistema sacerdotal que dependía de hombres mortales, ¿cierto? El mandamiento anterior se refiere al sistema levítico sacrificial, no a la Torá como constitución, no a la Torá como constitución. No sé si alguien buscó el Salmo 19:7 para... Tomamos, yo. Dale, 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 gracias. Bueno, dice, la Torá de Hachén es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Hachén es fiel que hace sabio al sencillo. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Adrianita. Entonces, aquí estamos viendo que en el primer siglo lo que ellos tenían a su alcance y lo que ellos estaban viviendo, en ningún momento está diciendo que la Torá es obsoleta, que la Torá es mala, que la Torá es insuficiente, ¿no? Nunca está diciendo eso. Porque aquí lo que está diciendo que es la ley, la Torá del Señor es perfecta que convierte la persona, su existencia. Y el testimonio del Señor es fiel que hace sabio al sencillo. O sea, la manifestación de Dios en nuestras vidas, acuérdense que somos testigos de su poder. Cuando Él se manifiesta en nuestra vida a través de su palabra, pues al sencillo lo hace sabio, ¿cierto? Hace sabio al sencillo de corazón, porque es el conocimiento, es el poder, es la grandeza de Dios manifestada en esa persona. O sea que bajo ninguna circunstancia es que se esté diciendo que la Torá sea mala o está abolida, en ningún momento, en ningún momento. Ahora, ¿qué pasaje lo aclara? ¿Qué pasaje lo aclara? Para que tomen nota. En el Salmo 110, versículo 4, Salmo 110, recordémoslo, este es un salmo que debemos tener muy presente en este estudio cuando estamos hablando del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Dice en el versículo 4, dice, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. No es, no es, no es que el Señor haya abolido, sino que mostró en el tiempo la ineficacia de que pues era su momento, era un tema pedagógico, un tema
que el pueblo se mantuviera siempre dispuesto para acercarse a Dios, pero dependía de rituales, dependía de personas. Y aquí está haciendo un cambio que ya es una dependencia hacia Dios directa. Ya no necesitamos de rituales para que sean necesarios, sí, porque la simbología nos da enseñanza, nos recuerda, nos mantiene, es pedagógico, pero en últimas, eso tampoco garantiza de que tú y yo verdaderamente estemos andando en la palabra, ¿cierto? Como debe ser. ¿Por qué? ¿Qué otro pasaje aclara de que no es que haya sido abolida la escritura? Jeremías 31, 31, 33. Otro pasaje que hay que tener muy claro en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué dice ese pasaje? No ha sido eliminada la Torá, sino que la internaliza, la interioriza, la pone en nuestra mente y en nuestro corazón. Y en Romanos 8:3, que ese sí lo vamos a leer, Romanos 8:3, recordemos que nosotros ya estudiamos Romanos 8, Romanos ya lo estudiamos, pero Romanos 8:3, mire lo que dice, mire lo que dice, Romanos 8:3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado. A causa del pecado condenó el pecado en la carne, ¿cierto? Porque era imposible para la ley. O sea, la ley está hablando, ¿cierto? Cuando está diciendo, dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Yahushua HaMashiach me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Está hablando de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estaba en pecado, pero a través de su obra me ha liberado. La carne es débil, pero la Torah no, nunca, nunca. La Torah no es débil. El débil, los débiles somos nosotros. Entonces, el problema no era la instrucción, sino la incapacidad de nosotros como humanos para producir esa obediencia interna, en este caso, de los sacerdotes levíticos, en este caso de la tribu de Leví. Seguimos en el versículo 19 de Hebreos 7 y le vamos a pedir el favor que me ayuden con unos pasajes. Salmo 46:8. Angelita, ¿sí puedes leer, Angelita? Salmo 46:8. Sí, señor. Gracias. Eh, Luisita, Deuteronomio 36. Vamos a recordar algo más que tenemos que siempre tenerlo presente. Deuteronomio 16, 36, 36. Eh, Ezequiel, Ezequiel 36, 26, 27. Betty, Ezequiel 36, 26, 27. Nana, Nana está por ahí. Sí, señor. Hola. Número 2028. Número 2028. Carmencita, Eclesiastés, Sí, Eclesiastés 7:20. Vamos a tener esos ok. pasajes ahí y yo les digo en qué momento lo leemos, ¿listo? Yo les digo en qué momento lo leemos. Ok, seguimos acá en Hebreos 7. Entonces, dice el versículo 19, vea lo que dice. Vea lo que dice el versículo 19. Pues nada perfeccionó la ley. O sea, en este caso estamos hablando de la ley sacerdotal y la ley y la ley de los sacrificios. O sea, la instrucción, la instrucción. Y de la instrucción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo acá? ¿Qué es la mejor esperanza? Es acercarnos a Dios con es acercarnos a Dios a través de Él, no a través de sacrificios, a través del Señor.
Y cuando está hablando de perfeccionar, tomen nota. Si quieren lo pueden mirar en el Strong. No lo vamos a hacer. Usted puede hacer el ejercicio. Perfección en el pensamiento bíblico. Perfección es restaurar, completar, llevar a su propósito. O sea que lo que está mostrando es que la Torá instruía, señalaba el pecado, marcaba el camino, ¿cierto? Marcaba el camino. Por eso no podía limpiar, pero no podía limpiar la conciencia, lo que hablábamos en estos días sobre la perfección. La perfección es cuando nosotros estamos limpios de conciencia. Ya el pecado no se enseñorea a nuestras vidas, ¿cierto? Ya no se enseñorea a nuestras vidas. Ahí lo dice Hebreos 9:9. Mire lo que dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presenta ofrenda y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. O sea, así hicieran sacrificios de animales, hicieran todos los rituales, eso no limpia la conciencia. Hacían un ritual, se cumplía, pero eso no era garantía, no era garantía. Entonces no podía limpiar la conciencia, no podía limpiar. Ahora, el Salmo 40, 6 al 8, ¿a quién le pedí el favor? Salmo 40. Yo lo tengo. Ángela dice, tú no pides sacrificios a cambio de tu perdón. Tú nos pides obediencia. Por eso te he dicho, aquí me tienes. Así me lo enseña la ley de Moisés. Dios mío, cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. Tus enseñanzas las llevo muy dentro de mí. ¿Qué estamos corroborando ahí, Angelita? ¿Quieres traer de rituales Eh, solamente? no, está pues precisamente mostrando la relevancia de, de su instrucción, ¿cierto? Em, y la importancia de la obediencia precisamente a ella. También, por ejemplo, en el versículo 8, cuando dice, cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. O sea que no es que seamos, ¿cómo es que dicen? Esclavos, ¿cierto? Ni que eso sea una carga, porque aquí está mostrando totalmente lo contrario, que es lo que trae alegría a nuestro ser, a nuestro corazón. Y precisamente no en vano menciona eh, lo que vemos en otro pasaje, no recuerdo en este momento, cuando dice que su instrucción será escrita en nuestro corazón. Aquí menciona, tus enseñanzas las llevo muy dentro de mí. No es algo externo, es algo que está en nosotros, ¿cierto? Es algo que no es simplemente decirlo, que no es simplemente verlo, sino que es algo que se vive porque hace parte de nuestro ser. Está incorporado, ¿no? Incorporado a Exacto. nuestras vidas, incorporado a nuestra vida. Yo creo que es parte que estás diciendo, es clave y es muy importante porque a veces, a ver, todo tiene un momento en la vida donde nos enseña, donde nos ilustra, donde hay una pedagogía. Pero si no hay un cambio, si no hay una transformación, y en eso tenemos que ser nosotros bien claros. Aquí, cuando está hablando este pasaje del Salmo 40, dice que en ese momento, o sea, habían sacrificios, habían holocaustos, pero no había una satisfacción de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el corazón está distante, el corazón está duro, el corazón está indiferente, totalmente indiferente. Y por eso dice, entonces dije, aquí vengo, en el rollo del libro, es que está escrito de mí, el mismo Señor. Y por eso
aquellos que quieran hacer, no vayan a tachar el versículo ni mucho menos, pero tomen nota, el versículo 8, hay algo para corregir y es el hacer su voluntad, Dios a través de mí me complacerá. El hacer la voluntad de Dios, Él hace la voluntad en mí, ¿cierto? El Señor hace su voluntad, el hacer su voluntad, coma, Dios a través de mí me complacerá. No te preocupes, Luisita, yo lo leo. Entonces, aquí lo que está mostrando es que no se trata de rituales, en su momento válidos, pero si no hay un cambio, si no hay una transformación, si no hay una conciencia limpia, es en vano lo que se haga, es en vano lo que se haga. Por eso Deuteronomios 30, que lo hemos leído varias veces, pero lo vamos a leer nuevamente, que me parece supremamente importante. Casualmente ya lo hablamos en la apertura del Shabbat, ¿cierto? Dice la palabra de Dios en el Salmo, en Deuteronomio 36, y circuncidará al Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu existencia, a fin de que vivas. No estamos invalidando la circuncisión del prepucio, no estamos invalidando. Es un mandamiento. Pero entonces las mujeres entonces que se circuncidan, hablándolo físicamente. Aquí hay una pedagogía. Es como los tzitzit. Los tzitzit yo los porto. Pero esto es un compromiso. Esto es una forma de dar testimonio, es una forma de exponerme. Pero si yo soy incoherente, porque me está recordando que debo andar en la Torá, en la escritura, y soy incoherente, pues soy motivo de vergüenza. Pero debo portarlos y debo portarme como hombre de Dios. Claro que nos circuncidamos, pero si no se circuncida el corazón, claro que había que hacer el ritual, claro que había que hacer el sacrificio, claro que había un orden que estaba establecido a través de la tribu de Leví, del sumo sacerdote, claro que sí, pero ¿quién va a tener control de mí? Yo no puedo tener control de nadie, escasamente puedo conmigo, y eso que no he podido. Voy a tener control de otro. ¿A mí quién me va a garantizar que, porque yo estoy dando una enseñanza, estoy compartiendo la palabra, esparzo agua limpia, y ustedes queden completamente limpios de pecado y que sean conscientes, con una conciencia limpia, sin mancha? ¿Quién me garantiza eso a mí? Nadie. Ni tampoco yo puedo tomar como personal. Ay, es que yo la verdad no supe explicar, es que no supe enseñar, es que no estuve, es que no lo acompañé, es que no le insistí, es que no le corregí. No, aquí está mostrando, ya te doy la palabra, Angelita, está mostrando que el Señor es el que circuncida el corazón. El Señor es el que lo hace. Y Él es el que te lleva a que tú ames, entendiendo amor, obediencia, no un tema de sentimientos, ni emociones, ni conveniencias. Que lo ames con todo lo profundo de tu ser, a fin de que vivas, ¿qué? La vida eterna. No este mundo es efímero, este mundo se acaba, nos acabamos, nos deterioramos, no somos eternos. Tendremos aflicción en el mundo. Angelita, cuéntanos. Sí, es que había escrito por acá que la Torah apunta al corazón y no al rito, porque encontré algo, ya te voy a decir, cuando dice, em, tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, encontré que en hebreo es Torah Betok Meai,
Literalmente, tu instrucción está dentro de mis entrañas. Entonces, em, es totalmente relacionado con lo que estás hablando de la circuncisión, porque definitivamente es como el paralelismo que hace el Señor cuando dice que nos cambia el corazón de piedra por uno de carne, cuando dice que ya no va a estar solo escrito en tablas, en piedra, sino que va a estar en nuestro corazón. Y es que precisamente solo cuando hay esa circuncisión del corazón es que se puede interiorizar la Torá. De otra manera es imposible, porque está Ujú. reinando es ese viejo hombre. Cuando el Señor circuncida nuestro corazón, es cuando esa ley puede ser escrita, puede ser interiorizada y puede ser vivida. Así es, así es, así es. Muy clave esa parte, porque a veces creemos nosotros que solamente cuando vino el Señor fue que Él colocó nuestra palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces tenía que ser en tablas o cargarla, pero siempre Abraham no conocía la Torah por escrito. Noé no la conocía por escrito, pero ellos la vivieron. Ellos tuvieron una intimidad y cercanía a Dios. No la tenían. Como eso sí la tuvo Moisés y en adelante todos la tuvieron la oportunidad de tenerla. No tuvieron la oportunidad de tenerla. Por eso en Hebreos 10:1, es otro pasaje un pasaje paralelo a lo que estamos hablando, donde dice claramente que pues nada perfeccionó la ley y se introduce una mejor esperanza para la cual nos acercamos a Dios, ¿cierto? Es la que ya cambia los sacrificios, ya cambia el sistema sacerdotal levítico y toma de orden de Melquisedec y la sangre que derramó el Señor, su corbán, fue suficiente. Cuéntanos, Julito. Voy a agregar algo, pero no, a ver cómo lo podemos ver, porque ahí tú recién mencionaste, no recuerdo el pasaje que se acabó de leer, la palabra voluntad. ¿En qué pasaje era que que se acabó de leer? Que se En, mencionó la palabra voluntad. En el versículo Vol- 8 de Salmos 40, Salmo Ah, 40. Salmos 48. porque o sea, antes que empezara la reunión, yo estaba mirando estábamos mirando lo del Salmo 143 en el versículo 10. Cuando el Salmo dice, enséñame a hacer tu voluntad, pero cuando uno va a mirar qué era la palabra voluntad, es el misterio de la reconciliación, la voluntad verdadera que el Señor tiene para nosotros. Y entonces me llamó la atención porque decía, enséñame para llevar el misterio de la reconciliación, porque tú eres mi Elohim. O sea, la voluntad, no sé, a ver si tiene como sentido y se puede ver también a través de lo que estamos viendo, y como se mencionó la palabra voluntad, es ver también como a ver, el enlace de que realmente la palabra voluntad es que seamos nosotros portadores y llevemos ese misterio de la reconciliación que Pablo habla en 2 Corintios 5, ¿no? Entonces, porque la palabra voluntad a veces se toma como un todo, como toda la escritura, que no está mal. Yo veo que no, o sea, no está mal. Pero en definitiva, el punto principal es que nosotros seamos siervos de ese ministerio de la reconciliación. O sea, que podamos llevar, como decía Pablo, en su voluntad, a dar a conocer el misterio de la reconciliación, que en Yehoshua fuimos reconciliados, ¿no? Entonces, no sé, se me vino a la mente, lo quise compartir, si había como alguna manera de hacer como el enganche también con el misterio de la reconciliación. Lo que pasa, gracias, Julito, lo que yo veo, no te voy a responder en este momento, sino que quiero ampliar lo que tú estás diciendo.
lo que yo veo del tema de la voluntad es que no es la voluntad humana, Ajá, no es la voluntad nuestra, sino que es manifestada su voluntad en nuestras vidas. Es manifestada la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y Él, ahí sí como dice Pablo, me es impuesta necesidad. Ay de mí si no lo hago. Porque cuando estoy haciendo el hacer tu voluntad, Dios mío, yo voy a leerlo Reina Valera, ¿cierto? Dios mío, coma, me ha agradado y tu Torah está en medio de mi corazón. La corrección que yo tengo, el hacer su voluntad, ¿cierto? Dios a través de mí, Dios a través de mí. claro, 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 claro. Por Me, eso es que co- fuimos reconciliados, ¿no? me complacerá. Claro, porque es que el resultado de esa reconciliación, de ese resultado de esa circuncisión del corazón, es resultado eso lo vamos a leer ahorita más adelante, de cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne, de, de, de renovar nuestros pensamientos, lo que habla en Romanos, renovar nuestros pensamientos para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a escuchar a mi esposita. Cuéntanos, amor. Ya voy, aquí estoy. Shabbat Tranquila, Shalom tranquila. para todos. Me parece tan importante lo que Julito menciona cuando dices que el hacer su voluntad es llevar el ministerio de la reconciliación, porque eso no, pues por lo menos lo digo por mí, primeramente, como siempre, eso me lleva a plantearme algo y es eh, cuál es el misterio del ministerio de la reconciliación, de qué, o sea, de qué consta, qué significa eso, cuál fue realmente el llamado, ¿no? Y tiene que ver con el hacer la voluntad de Dios en el sentido de que, a ver, como yo lo veo, es que implica el ministerio de la reconciliación implica no solamente un discurso, no solamente un conocimiento, sino la vida. Ese es llevar el misterio de la reconciliación, o sea, es mi vida. Entonces ahí me conecta con varios versículos, entre esos, por ejemplo, el que nosotros descubrimos que es la verdadera gran comisión que está en Deuteronomios 4 del 6, ¿cierto? Al 8 que dice, guarda, perdón, desde el 5 dice, yo os he enseñado estatutos, ¿verdad? Y decretos, o sea, Juquín y Mispatim, como Hashem y Elohim me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Mire lo que insiste Moshe ahí, dice, guárdalos, pues, es que ese pues es una implicación importante en hebreo, y dice, y ponedlos por obra, porque esa es vuestra sabiduría y esa es vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, de las naciones, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Hashem nuestro Dios en todo cuanto le pedimos, qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta Torah que yo pongo hoy delante de vosotros. Entonces, ahí es, para mí es la conexión con el hacer la voluntad de Dios y el llevar el ministerio de la reconciliación es mi vida, o sea, es lo que yo estoy llevando, guardando, poniéndolos por obra, como dice ahí el verso 6. Por eso entonces conecto también con Mateo cuando Yehoshua les dice ya a los discípulos antes de irse, por tanto, id y hacer discípulos. ¿Pero cómo? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo ya les enseñé a ustedes. Mire que es lo mismo que está diciendo Moshe aquí en Deuteronomio para mí. Entonces, es entender que nuestra predicación tiene que ser viva, es mi vida, son mis relaciones, es mi trabajo, es mi uso del tiempo, es cuánto estoy yo, listo, ya estamos guardando Shabbat, pero ¿cómo lo estoy guardando? Con gozo, con alegría, de verdad lo veo como es, participo o simplemente soy pasivo, escucho. O sea, ahí ya empieza todo porque esto es un llevar el ministerio. Y yo lo junto, perdón, me extiendo tan, con cuando el Señor le dice, tomad la cruz y seguidme, ¿cierto? O sea, es llevar, es día a día mi vida. Entonces, para mí es muy valioso lo que estás conectando pues ahí
Julito, creo yo. Eso era lo que quería aportar. Ah, Ok, bueno, muchas muchas gracias. gracias. No, Muchas perdón, gracias. Mauricio, y el Salmo ahí, cuando el versículo 10 termina, da la razón del porqué del misterio de la reconciliación. Dice, porque tú eres mi Elohim. O sea, la razón de que seamos siervos de esa reconciliación o mensajeros de portar y de llevar, como decía María Elena ahora, en ese todo, el misterio de la reconciliación, es porque Él es nuestro Elohim. O sea, la razón es esa, porque para eso creo que fuimos reconciliados. Ok, muy bien, muy bien. Excelente. Mira, mira, mira que estamos llegando, inclusive lo que voy a leer a continuación, el Hebreos 10, el 1. Lo voy a leer en la Reina Valera, que es un poquito más clara. Si alguien la tiene algo en alguna otra versión que sea un poco más clara. Voy a leerla en la versión internacional. Dice, la ley es solo una sombra de los bienes venideros. Entendamos que estamos hablando de la ley sacerdotal y de los sacrificios, y no la presencia misma de las realidades. O sea, no quiere decir de que se esté viviendo. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que la adoran. O sea, se puede conocer lo que hemos visto en estos días, porque yo lo que veo en Hebreos es una confrontación muy fuerte, muy clara, muy directa en cuanto a lo que tú sabes, cuánto lo vives, en cuanto a lo que tú enseñas, cuánto lo reflejas en tu proceder, en lo que tú entiendes, qué tanto lo compartes con otros. Hebreos 10:1, Hebreos 10:1, Angelita. Mil gracias. Alguien lo tiene otra versión que de pronto sea un poco, yo creo que está siendo clara, pero puede ser un poco más clara. No sé si alguien lo tenga otra versión, es Hebreo 10:1. Y Porque aquí tiene la que ver con lo estaba. que está hablando Julito y lo que acaba de compartir mi esposa. Porque, porque definitivamente cuando habla de que reconciliados con Dios, y Él nos encarga el ministerio de la reconciliación y tiene conexión con lo que decía mi esposa. Por tanto, hace discípulos en lo que yo os he enseñado, mirando desde el pensamiento bíblico del primer siglo, esa enseñanza no es lo que sabían, sino lo que vivían. Que tú puedes estar en la mejor universidad, con los mejores maestros, pero toca es que tú lo vivas, que tú verdaderamente lo reflejes. ¿Alguien lo va a leer otra versión? Hebreos 10:1. En la NTV, la tengo en la NTV, en la TLA. Eh, En la eh, NTV, Hebreos 10:1 dice, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Esa está más Y, explícita, más amplia. Muy bien, sigue. ajá, y en la TLA dice, la ley de Moisés era solo una muestra de lo bueno que Dios nos iba a dar y no lo que en realidad nos daría. Por eso, la ley nunca puede hacer perfectos a los que cada año van al santuario a ofrecer a Dios los mismos sacrificios de siempre. Ok, ok, queda claro, ¿no? El pasaje se conecta con todo lo que estamos compartiendo, creo yo. Si usted no lo Yo está viendo, tengo, pues no. Cuéntanos, Mauro, yo, Carmencita. Mauro, yo tengo otra versión, Sí, el cuéntanos. 10:1. Pues como la ley solo es la sombra de los bienes futuros, no la verdadera realidad de las cosas, en ninguna manera puede con los sacrificios que cada año sin cesar le ofrecen, siempre los mismos, perfeccionar a quienes los ofrecen. Bueno, no sé Así si será es. más claro. Sí. Sí, no, todo eso va aportando. Acuérdense que todas las referencias, todas las versiones de la Biblia nos amplían, nos aclaran y siempre debe ser siempre con el mismo hilo conductor, ¿cierto? Un Dios, un solo Dios, un solo pueblo, una sola escritura. Entonces, aquí lo que estamos viendo es
que la mejor esperanza, que estamos hablando aquí de Hebreos 7:19, ¿cierto? La mejor esperanza, como dice aquí, la mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, que debemos tenerlo muy, pero muy clarito, es con una conciencia limpia, no solo con rituales, no solo con hacer las cosas como están escritas, sino con una conciencia limpia. Yo pienso que ese es el verdadero chalón. Yo pienso que ese es el verdadero, ayer lo mirábamos en la apertura de Shabbat, eh, no escatimar en hacer lo que tenemos que hacer. Yo sé que todos tenemos muchas luchas en nuestro ser interior. Resultamos diciendo y haciendo cosas que después decimos, yo por qué lo dije, yo por qué lo hice. Pero al menos tenemos conciencia de que estoy mal, pero tengo que buscar a tener una conciencia limpia, coherente, en un constante y permanente perfeccionamiento. Perfeccionamiento. No quiere decir de que no se guarde Shabbat, no quiere decir de que no se coma lo que es alimento, no quiere decir de que no se atiendan las citas, no quiere decir que se haga lo que tiene que hacerse que, según lo que está escrito en la palabra, pero nuestra vida tiene que ser de una conciencia limpia. ¿Qué es lo que le dice, qué es lo que le dice Dios a Abraham cuando es después que cree, él piensa y acepta que su heredero va a ser a través de la esclava? ¿Qué es lo que le dice el Señor cuando él se encuentra con él? Por allá en Génesis, creo que es Génesis 14, 16, vamos a mirar. Me parece importante en este momento porque es que a veces queremos, mira, el 17, Génesis 17, mira, aquí ya ha pasado cuando Abraham está con la esclava, ¿sí o no? Está con la esclava y tiene a Ismael, con Agar, y tiene a Ismael, y se arma todo ese furuncho que se arma con la esposa, con Sarai, y cogen el 17 de Génesis. Y le dice el Señor, se le presenta, era Abraham, en ese momento Abraham, de edad de 99 años. ¿Cuánto llevaba Abraham andando con el Señor desde cuando lo saca de Ur de los Caldeos? Dice que él tuvo el llamado a los 75 años. 75 años, mis amados. Y aquí tienen 99. ¿Cuántos años son? ¿Cuántos años han pasado? 24 años. 24 años han pasado de que el Señor lo llamó, de que el Señor lo sacó de Ur de los Caldeos, que lo sacó de la casa de su padre, de su religión, de sus rituales, de su espiritualidad, digámoslo así, de las costumbres, de la dependencia de una tierra, de un lugar, de unas personas. 24 años. Y mire lo que le dice, lo que le dice el Señor a Abraham. ¿Por qué especifica la Biblia la edad? Son preguntas que yo me hago. Una de las mejores formas de aprender es preguntando, haciendo de pregunta, bueno, ¿y por qué especifica que tiene 99 años? Es un recorrido de 24 años con el Señor. Y le dice, y se le apareció el Señor y le dijo, yo soy. Y le habla de algo tremendo porque le dice, yo soy el Shaddai. No le habló de yo soy Yuhet Bajei, el Dios de justicia, no. El Shaddai, el Todopoderoso,
el que muestra que para mí nada es imposible. Mira, cuando yo estoy viendo el Shaddai, le está hablando a Abraham después de 24 años de atar con él. ¿Será que yo no voy a cambiar ese pensamiento tuyo? ¿Será que yo no voy a cambiar ese genio tuyo? ¿Será que yo no voy a cambiar ese lenguaje tuyo? ¿Será que yo no voy a cambiar esa actitud tuya de ser víctima? ¿Será que yo no voy a cambiar ese pensamiento de que es que los demás tienen que hacerme feliz a mí? Es que será que yo no soy poderoso para cambiarte, de liberarte de un pasado que no te deja avanzar. ¿Será que yo no soy todopoderoso para quitar todo temor y todo miedo de tu vida? ¿Será que yo no soy todopoderoso para sostenerte? ¿Será que yo no soy todopoderoso para enseñarte? ¿Será que yo no soy? Y le está diciendo, yo soy Elohim, el Shaddai. Anda delante de mí. Mira, mira esto tan tremendo. Aquí se conecta lo que estaba compartiendo mi esposa de Deuteronomios. Se está compartiendo lo que estaba haciendo Julito. Se está conectando el Salmo 40. Dice, anda delante de mí y sé perfecto. Cuando tú miras aquellos que me pueden acompañar en Génesis 19, versículo 1, cuando dice, perdón, Génesis 17, me fui para otro lado, 17:1, dice, sé perfecto, dice, tamín. ¿Sabe qué es una persona tamín? Entero, entero, literalmente, figurativamente o moralmente, también como sustantivo, integridad. ¿Sabe qué está diciendo? Sea coherente. Muestra quién gobierna tu vida. Muestra tus prioridades. Muestra quién es el que define tu vida. Quién es el que te enseña. Quién es el que ha circuncidado tu corazón. Vamos a leer algo que está escribiendo Angelita. Dice Angelita, otra raíz conecta Shaddai con Shad, pecho materno. Así es. Imagen poderosa, Dios como fuente de vida, el que alimenta y hace crecer. Imagínate. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Será que el Señor no puede cambiar mi forma de pensar? ¿Será que el Señor no puede desarraigar de mí ese pecado? El Salmo 119:1 está la definición de perfecto. Dice mi esposa, vamos a leerlo. Salmo 100, ¿qué? 1. Bienaventurados los perfectos de Tamín, los que andan en la Torá. ¿Sí se dan cuenta? Todo se conecta. 24 años andando con el Señor. Y tiene que el Señor recordarle. Y tiene que el Señor decirle nuevamente, ¿y será que no lo hace conmigo? ¿Será que no lo hace contigo? ¿O es que te crees que ya Dios no pudo contigo? No, ese es el mundo venidero. No, no. Dice, anda delante de mí. Andar delante del Señor es una cosa diferente. Ciñete los lomos que te voy a hablar. Yo puedo, dice la Escritura, a todo mundo podemos engañar, pero a Dios nadie lo engaña. Lo que el hombre siembra, eso recoge. Y a mí no me gagué, hábleme clarito. No es la astucia y la habilidad humana, no. Es la autenticidad y coherencia, transparencia y honestidad delante de Dios. Señor, soy una llaga podrida. Soy digno de lástima, Señor. ¿Qué le dijo Pedro? No soy digno de ti, Señor. No soy digno de ti. No soy digno. ¿Qué dijo Isaías?
trapo de inmundicia. Eso es lo que soy. Pero en tus manos, Señor. Es lo que está mostrando. Esa es nuestra verdadera esperanza. Esa es la que está hablando aquí. La que está hablando de Hebreos 7:19, una mejor esperanza. ¿Cómo le habló a un Abraham, un hombre, el padre de la fe? ¿Y qué, sabe qué hizo? ¿Sabe qué dice el Señor en el versículo 2 de Génesis 17? Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Bendito sea el nombre de Dios por esa palabra. No esperemos multiplicación y crecimiento sin santidad. No esperes crecimiento en tu vida sin santidad. Tiene que haber santidad. Y no es cuando venga el mundo venidero, no es ya. Apartados para el Señor e instruidos por su palabra, donde Él nos sostiene y Él nos lleva a nosotros a tener una conciencia limpia, donde ha sido perdonados nuestros pecados, ya no tiene poder ni se enseñorea el pecado en nuestras vidas. Por eso David le cortó la cabeza a Goliat, le quitó toda autoridad. Primero derrumbó sus pensamientos y después le quitó la autoridad que tenía sobre él. Y por eso sigue diciendo el versículo 3. ¿Qué hizo Abraham ante eso? Se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y será padre de muchedumbres de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gente. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia, Machía, el Dios verdadero, manifestado en medio de ustedes, digo yo aquí, pues, palabras mías, después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de mí. Mira, esto que está hablando de Hebreos 7:19, de una mejor esperanza, no se trataba, en su momento cumplió su propósito, pero no fue suficiente, porque la gente lo hacía, pero sus corazones estaban distantes de Dios, muy distantes de Dios. Y puede pasar con nosotros, puede pasar, y lo más seguro está pasando. Y tú dices, no, pues que llevo tantos años con el Señor, con esta misma lucha, con esta misma duda, con este carácter mío, con este lenguaje mío, vea, yo tormento a la gente, la gente no me sirve, no sé, tantas cosas que vivimos todos, nos enfermamos, nos chocamos el carro, nos falta dinero, la vida, la vida, lo que es la vida. Y el Señor te llama y te dice, ven, anda delante de mí, yo soy el Shaddai, ¿habrá algo imposible para mí? Yo soy el Todopoderoso. Yo de ese que te doy la leche materna, como lo yo ahorita, esa, esa cercanía, esa protección, esa provisión, ¿será que será imposible para mí? ¿Será que ese gigante de 3 metros no lo podré destruir? Y se trata de la fuerza humana, no, con una piedrita, con mi palabra voy a arribar esos pensamientos y voy a mocharle con la misma espada de ellos, le mocharé la cabeza y quitaré toda autoridad y todo poder sobre mi vida. Eso es lo que hace el Señor en nosotros. No nos cansemos, mis amados, no nos cansemos, porque a su tiempo llegaremos siempre y cuando no desmayemos. Por eso sigue diciendo en Hebreos 7, no sé si hay alguna inquietud hasta acá. ¿Ha sido claro? ¿Ha sido claro lo que he compartido, conectándolo con ese Julito, lo que leyó Angelita, lo que compartió mi esposa? ¿Hay conexión? ¿Hay conexión? ¿Está siendo claro? Por favor, nos podemos retroalimentar. Sí, señor, muy claro. Ok, entonces continuamos.
Vamos a avanzar hasta el 2021. Vea lo que dice, Hebreos 7. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento le dijo, juró al Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí está hablando, cuando dice en el pensamiento del primer siglo, un juramento que implicaba algo eterno, algo irreversible, algo superior a lo temporal. Eso significaba en el primer siglo. El sacerdocio levítico, ¿por qué? Porque está diciendo, ¿cierto? Que fue hecho sin juramento. El sacerdocio levítico fue hecho sin juramento. ¿Por qué? Porque dependía de la genealogía. Era temporal. Pasaba de padre a hijo. En cambio, el sacerdocio de Melquisedec no depende del linaje. Está ligado a la justicia y paz. Y es eterno. Es eterno. Y Josué nunca invalida la Torá. Lo que invalida es la dependencia de un sacerdocio incapaz de transformar. Un sacerdocio. Ellos simplemente eran siervos. Llevaban a la gente ante Dios. Pero el que transforma, el que muestra, el que dirige es Dios. Por eso por allá dice, este es de Apolos, este es de Pablo. No, no, señor, ni es de Apolo ni es de Pablo. Este siembra, este recoge, pero el que da el crecimiento es el Señor, hermano. El que añade es el Señor. El que quita es el Señor. Tú miras cómo estás tú. Revisa tus pasos. Revisa si tú has dado lo mejor de ti o simplemente estás esperando que las cosas cambien sin un cambio en tu vida. Acuérdate que mi entorno cambia cuando yo cambio. Y yo estoy bien cuando mi entorno está bien. Es un pensamiento bíblico. Es un pensamiento bíblico. Versículo 22 de Hebreos 7. Por tanto, Jehoshua es hecho fiador de un mejor pacto. Es hecho fiador de un mejor pacto. Cuando habla, dice mejor pacto diferente a pacto diferente. Mejor pacto, no, no diferente pacto. Mejor pacto, no es que yo lo haya cambiado. Mejor en hebreo, porque hay que usar el pensamiento bíblico, no significa otro, sino que es más profundo, más eficaz y totalmente práctico, plenamente operativo. Por eso Jeremías 31-33, pondré mi Torá en su mente y en su corazón. Por eso en Éxodo 24, ojalá que saquen el ratico ahorita para que lo lean, Éxodo 24. El pacto externo que hace el Señor cuando Moisés unge al pueblo en representación de las 12 tribus y está con Aarón y sus hijos, ¿cierto? En Éxodo 24 hay un pacto externo que los unge con aceite, que quieran, ¿cómo es que para no decir mentira? Vamos allá, no lo vamos a leer, pero sí miremoslo. Éxodo 24 es el que Moisés y los ancianos en el monte Sinaí. Dice que toma todas las palabras del Señor, ¿cierto? Y el pueblo responde lo haremos. Y dice que coge el versículo 4, dice, y Moisés escribió todas las palabras del Señor y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, de los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz al Señor.
Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en los tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídas del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Lo dijeron, hay un pacto externo, pero hay algo que se plasma en lo interior, que es Jeremías 31. Ya ese pacto es internalizado, interiorizado. Ese pacto ya no se quedó solamente afuera, sino que está dentro de nuestro corazón y en nuestra mente. Y este es el que quería que leyéramos, Ezequiel 36. Ezequiel 36, vamos allá, por favor. Creo que le pedí el favor a alguien. A mí, sí, señor. 36, 26, 27. Dice, os daré corazón nuevo y pondré el ruán nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi rúa y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ok, muchas gracias, Betty. En este momento no había venido el Señor. En este momento, si no estoy mal, Ezequiel fue escrito aproximadamente entre el 593 573 antes de Mashiach. Él no había venido. Todavía hacían sacrificios, todavía hacían rituales, pero dice que él mismo nos dará un corazón nuevo. Porque es que Abraham no podría ser padre de multitudes porque Abraham todavía estaba en su parecer, no había sido circuncidado su corazón en el buen sentido de la palabra, espero que me entiendan. Era necesario que reconociera que para Dios no había nada imposible. Entonces ya no serás Abraham, sino Abraham, porque te he transformado, porque he circuncidado tu corazón y ya no son tus pensamientos, sino mis pensamientos en ti. Ya no es tu voluntad, sino mi voluntad en ti, lo que hablábamos ahorita. Y por eso el corazón, tu esencia, lo profundo de tu ser, tenía que ser nuevo y poner un nuevo ánimo, o sea, una nueva disposición. Ya no es el que más corra, ni el que más tenga fuerza, que eso fue lo que pensó Saúl. Por eso le puso la armadura de él a David, porque creía que era la posición, la capacidad, el reconocimiento humano. No, era el poder de Dios manifestado en medio de cualquier persona, porque Dios usa a quien tenga que usar y mueve lo que tenga que mover para hacer su voluntad. Y dice, y pondré, quitaré vuestra, dice, daré un nuevo ánimo dentro de vosotros, una buena, nueva disposición. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi rúa en mayúscula, mi palabra, mi poder, y haré que andes en mis estatutos. Eso es santidad. Eso es ser redimido. Eso es ser sadik, justificado. Sacado de la oscuridad, llevado a la luz y andar en mis estatutos. Y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Una vez más. Una vez más. Y Josué garantiza que el pacto sí funcione en el interior del ser humano. Él lo garantiza. Cuando está diciendo, por tanto, Josué es hecho fiador de un mejor pacto. Él es el respaldo. Él mismo lo estableció, él mismo lo cumplió y él mismo nos va a ayudar que lo cumplamos. Lo que hizo con Abraham, allá en Génesis 17, lo hace contigo, lo hace conmigo. Yo soy el Shaddai, yo soy el Todopoderoso. ¿Será que se escapa de mis manos? ¿Será que no voy a poder? Por eso Hebreos 7:23, vea lo que dice. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar.
El problema no era el sacerdocio en sí, sino su limitación humana. Morían, eran pecadores, ofrecían sacrificios por sí mismos. En Números 20:28, ¿alguien le dije no? Sí, a mí. Dale. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar, su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Ok, sencillo, ¿no? Hombres limitados, mueren, toman las vestiduras. Vean la importancia de las vestiduras. Toman la vestidura del sumo sacerdote y se la pasa a su hijo. Ok, Eclesiastés 7:20. Sí, a mí. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ciertamente Ese fue no el que hay me diste. hombre. Y está bien. No hay hombre sadir en la tierra. No hay hombre yo soy, que haga el bien y nunca peque. No hay hombre. Ese es el problemita. Por eso está diciendo que él es un mejor fiador. Él es un fiador, él es el que va a garantizar por su propio corbán, por lo que él es. No sea yo pecado, por eso es tan importantísimo, importantísimo. Y esos sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. El sistema dependía de hombres frágiles, frágiles. Por eso no es cambiada la Torá, sino que es afirmada y confirmada y manifestada en Yehoshua HaMashiach, que nos lleva a una mejor y mejorada ley, que fue a través de su sacrificio, que es a través de él, el sacerdocio, que intercede por nosotros y que nos lleva a estar siempre seguros y confiados en él.